cómo la Reforma Protestante reformó el manejo del dinero. Y estábamos leyendo aquí en esta parte de Mateo, y podíamos, no sé si se alcanzó a escuchar o no, pero entonces si no voy a volver a hacer la lectura. Dice Mateo 6, del 19 al 21 y el 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y entonces mencionábamos cómo esa tribu africana, los Masái, pasan toda su vida recolectando estiércol, porque es para ellos muy preciado. Y yo hacía la diferencia y decía, ¿qué entonces? ¿Cuál es la diferencia? Porque nuestra sociedad se la pasa toda la vida trabajando, se la pasa toda la vida atrás del dinero, como si fuera el estiércol. Y al final de los tiempos el dinero será también de la misma manera, será como el estiércol, sin ningún valor. Y entonces aquí dice algo bien importante, que nosotros nos hagamos tesoros, sí, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y entonces dice aquí que el que sirve a las riquezas, aquí lo estamos viendo, a las riquezas, y la palabra que se traduce allí en griego es la palabra mamón. Esa es la palabra para riquezas. Para nosotros es una grosería, ¿no? Pero para el lenguaje griego no. Entonces esa palabra mamón significaba, por mucho tiempo fue el demonio, fue ese espíritu satánico de la avaricia y de la codicia. Entonces, ¿a quién servimos nosotros? ¿Servimos a Dios o servimos al demonio, hermanos? Vamos a darle uno más y vamos a pasar, hermanos, a ver esta diferencia que hay. Y yo lo pongo así. Leímos este versículo donde nos dice que hay dos señores. Y nosotros solo podemos servir al único y verdadero Señor. No podemos servir a las riquezas y a Dios. Y aquí vamos a ver esa comparación, cómo en la Reforma Protestante, durante toda la Edad Media, antes de la Reforma Protestante, durante toda la Edad Media, la Iglesia Católica Romana era la más poderosa. Y no es porque hubiera otras iglesias, pero era la más poderosa, porque incluso ponía gobernantes, quitaba gobernantes, era quien le daba directrices a los reyes y a toda la nobleza. Entonces la Iglesia Católica era la que tenía todo el poder. Y nosotros debemos recordar que empezó a ganar dinero, se empezó a hacer poderosa por medios ilícitos, por medios que no eran bíblicos, por medios inventados. Y ya vimos uno la semana pasada, vimos cómo vendían las indulgencias. Pobre gente que estaba sus almas en el purgatorio, decían ellos, y entonces sus familiares al ver eso pagaban cualquier cantidad de dinero para poder sacar a su familia de ahí. Yo creo que nosotros, si creyésemos en eso, haríamos lo mismo. Pero no solo así, no solo de esa manera, sino también les vendían reliquias, les vendían rosarios, les vendían escapularios, les vendían milagritos. ¿No han visto ustedes eso de los milagritos? ¿Sí los conocen? Son unas cositas así de metal, de plata, de oro, no sé si sean de bronce, de cobre, y la persona promete un milagro y lleva eso a la iglesia, y todo eso se los venden, todo eso es en venta. Y entonces esta iglesia se empezó a hacer rica y poderosa a través de medios que no eran medios lícitos. Ahora, vamos a ver qué hizo la Reforma Protestante. Ahora, cuando nosotros decimos reforma, recordemos que Martín Lutero y todos los demás reformadores no quisieron realmente, en un inicio, hacer una revolución. Lo que ellos querían, fíjense, y eso es lo que significa la palabra reforma. El prefijo re significa volver a o repetir algo, y entonces reforma era volver a la forma. ¿A cuál forma? A la forma bíblica, a la forma original. Entonces, la forma bíblica nos habla de una sencillez, de regresar a una sencillez. Por eso nosotros vemos una distinción muy grande entre cómo se viste un obispo, cómo se viste un cardenal, cómo se viste un cura, cómo se viste un sacerdote, a cómo se viste un pastor. Hay una diferencia muy grande. Y la manera en que la iglesia empezó a manejar su dinero, la iglesia protestante, por supuesto, fue a través de formas bíblicas. Y yo aquí lo he dicho, aquí no vendemos nada, ni cobramos por los bautizos, ni cobramos por las bodas, y no se vende nada.
Aquí solamente la Biblia, porque era regresar a la Biblia nos dice que hay 3 maneras de que la iglesia tenga que sostenerse, y no es a través de ventas. La iglesia tiene que sostenerse a través de lo que serían las ofrendas, los diezmos y las primicias. No hay otra, nada más que eso. Vamos a darle una más, hermano. Y vamos a ir viendo varias diferencias, vamos a ir comparando a la iglesia católica con la iglesia protestante. Ese será todo el hilo conductor de esta predicación. Fíjense, formas bíblicas contra formas romanistas, tratándose del dinero. La iglesia romana hasta la fecha maneja como limosnas lo que se da en la iglesia. Y ustedes saben, una limosna, ahí dice, es un dinero, un alimento, una ropa que se da a los indigentes. Ahí tenemos, ¿no?, una imagen, no sé si se alcanza a ver, hay indigentes pidiendo, y una limosna es la que tú le das a un indigente. Lo que te sobra, le vas a hacer un favor a ese indigente. Pero, fíjense, quiero que escuchen lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Permítanme tantito, voy a buscar aquí en Lucas 21. Si ustedes también quieren, pueden buscarlo, Lucas 21. Y vamos a leer el versículo número 14. Lucas 21, del 1 al 4, perdón. Dice así: la ofrenda de la viuda. Y ya se acordaron de qué pasaje es. No es un pasaje muy bonito, porque, fíjense, vamos a leerlo. Dice así: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y si ustedes se dan cuenta, una limosna no quiere decir nada más el darle lo que lo que te sobra a una persona, o darle un pan, no, una limosna podía ser también de mucho dinero. Pero lo que quiero que captemos aquí es el concepto, el corazón de lo que significaba una limosna. Una limosna era dar lo que me sobra, y una limosna era darlo como haciéndole un favor a Dios, como diciéndole a Dios: toma, yo te estoy haciendo un favor. Y así muchas personas ven hoy en día las limosnas, como si le hicieran un favor a Dios. Pero ¿cómo lo vemos nosotros como una iglesia ya protestante? Una iglesia que viene de la reforma protestante, como cristianos, como evangélicos. ¿Cómo lo vemos? Ni siquiera le llamamos limosnas, le llamamos ofrendas. Y hay una gran diferencia. Fíjense lo que dice Amós 4:5. Vamos a buscar ese pasaje, Amós 4, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Y aquí dice entonces que nosotros damos al Señor, damos nuestro dinero como un sacrificio, como una alabanza, y lo damos como una gratitud. Así dice aquí, como una ofrenda de gratitud, una ofrenda voluntaria. Nadie nos obliga, y en este sistema la gente era obligada. Ahorita vamos a ver eso. Entonces nosotros lo que damos, ¿cómo lo damos? ¿Cómo se lo damos al Señor? Con gratitud, reconociendo que el que nos da es Él, y se lo damos con amor. ¿A poco ustedes han visto cómo la gente da las limosnas a las personas? ¿A poco muchas se las dan con amor? No, hasta les avientan el dinero, porque piensan que les están haciendo un favor. Mendigo, mugroso, quítate, y nada más le avientan una moneda. Y muchas personas piensan que así le dan a Dios, y Dios no necesita nada de nosotros. Vamos a darle una más. Fíjense cómo en la Iglesia Católica obligaban y siguen obligando a las personas a dar. Es decir, la gente daba por obligación. Si ustedes ven esa mano que está ahí aplastando a ese muñequito, ¿no? ¿Por qué obligaban? ¿De qué manera obligaban a la gente a dar? Primero,
porque les vendían todo. Y tenían que comprarlo. Porque para ellos, por ejemplo, para un católico romano es muy importante tener su rosario, tener sus veladoras, tener sus imágenes. Si no tiene eso, siente que no está adorando. Entonces lo tiene que comprar. Entonces obligaban a la gente, pero no solo de esa manera, sino también psicológicamente, manipulándolos, como ya vimos, ¿no? Fíjense cómo en esa época, en la época de la Edad Media, había, por ejemplo, si en un pueblecito había una capilla, había una iglesita, cobraban impuestos por capellanía. O sea, no era gratis. El pueblo tenía que pagar un impuesto. Qué cosa tan tremenda. Ahora, hermanos, quiero leer aquí 2 Corintios 9, del 7 al 8, que ustedes conocen ese pasaje. Dice así, hermanos: cada uno dé como propuso en su corazón. Ahí dice, ¿cómo? De corazón, hermanos. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios da al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, la iglesia protestante regresó a la forma bíblica y empezaron a decir, hermanos, nosotros no tenemos que dar por obligación, nosotros no tenemos que dar porque alguien nos está obligando, nosotros tenemos que dar de corazón. Porque Dios nos hace abundar, Dios pone en nuestros corazones abundar y dar para su obra. Es con alegría, hermanos. ¿Esta gente daba con alegría? Hoy en día, hermanos, todavía tú ve a una iglesia de la religión popular y la gente da más por obligación que por gusto, de corazón o por alegría. Y de verdad, ahí sí se les llama limosnas, porque dan lo que les sobra. Y nosotros venimos con esa gratitud con nuestro Dios y decimos, aquí traigo mi ofrenda, Señor, la he preparado, aquí traigo mi diezmo, te lo doy de corazón. ¿Se acuerdan ustedes cómo ofrendaban en el Antiguo Testamento? Cuando ofrendaban a un animal, la persona ponía sus manos, cuando iban a matar al animal, ponía sus manos y decía él, se estaba ofrendando a sí mismo. Así lo hacemos nosotros. Vamos a darle una más y vamos a ver una comparación más. Los fines de las ofrendas, ¿para qué eran las ofrendas o las limosnas en el caso de la Iglesia Católica que se levantaban? Dice ahí para enriquecerse. Y ustedes ven ahí cómo hay un obispo, cómo están vestidos, todo eso que traen, muchas de esas vestimentas tienen oro. Y traen anillos, y traen pues cosas muy lujosas, muy valiosas. Las catedrales eran unas catedrales monumentales. Entonces, ¿para qué servían esas limosnas a la Iglesia Católica? ¿Para qué le servían? Para que los clérigos vivieran con lujo, para que se enriquecieran, para construir grandes catedrales por orgullo, como la Catedral de San Pedro, que para eso mucha gente compró tantas indulgencias, y para darle poder a la Iglesia, porque ya lo mencioné. ¿Quién era la que gobernaba? ¿Quién era la que decía lo que se hacía? La Iglesia. Los papas eran más poderosos que los reyes. Había reyes que le tenían miedo a los papas. Así era, hermanos. Y en cambio, en la iglesia reformada, en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, y vamos a leer aquí varios pasajes, ahí están anotados, si los quieres buscar, aquí vamos a leer varios pasajes. Fíjense, ¿para qué servían las ofrendas o para qué sirven las ofrendas? Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces sirve para que haya alimento en la casa de Dios. Pero aquí está el Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. El dinero, mis amados hermanos, servía para ayudar a los pobres. Y no sé cuántos tengan conocimiento, aquí yo menciono la ginebra, y no estoy hablando de la bebida, porque aunque también viene de ahí, ¿verdad? Sino estoy hablando de la ciudad suiza de Ginebra, donde Juan Calvino, junto con Guillaume Faurel, la reformaron completamente esa ciudad. De esas ciudades feas y apestosas y malolientes que había en la Edad Media, transformaron a la ciudad de Ginebra, le pusieron alcantarillado, le pusieron drenaje, pusieron agua, hicieron hospitales, hicieron
escuelas, comedores, y todos esos subsidiados por la iglesia, porque las ofrendas que traían los hermanos, los diezmos que traían los hermanos eran para ayudar a los pobres, como dice el Salmo 68:5. Y miren cómo dice 1 Timoteo 5:16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. O sea, las viudas las debe de mantener sus hijos. Son viudas, pero no tienen a sus hijos. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, las que no tienen nadie que las alimente. Me acuerdo que una vez una hermana viuda de la iglesia me decía: pastor, es que aquí en la iglesia ustedes me deben de mantener. Y yo le decía: no, hermana, porque tú tienes tus hijos. Y aquí está hablando de las viudas que no tienen a nadie. Eso sí, si hay viudas que no tienen a nadie, la iglesia tendría que ver por ellas. Y para eso servían las ofrendas, para eso sirve el dinero de la iglesia. No para enriquecer a un pastor, no para enriquecer a un obispo. Y fíjense cómo dice aquí Santiago 1:27. Fíjense cómo viene hablando aquí, dice: la religión pura y sin mancha, o sin mácula, que es lo mismo. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Y aquí está hablando, ¿no?, de algo tremendo: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, amados hermanos, ¿para qué servía el dinero? La Reforma Protestante nos hizo regresar a la Biblia, y la Biblia nos dice: el dinero que hay en la iglesia es para estas cuestiones. Sí debe haber alimento en la casa del Señor, deben pagarse todos los servicios, todo lo que se ocupa en la iglesia, pero el demás dinero que queda debe ser para ayudar a la gente, no para enriquecernos. Y la Iglesia Católica nunca lo ha visto así. Siempre ha querido enriquecerse, y hasta la fecha podemos ver cómo todos sus obispos viven con muchas riquezas. Vamos a darle uno más. Ahora, la Biblia nos dice que nosotros no debemos ver el dinero, y en este caso las ofrendas, solo como eso, solo como dinero. Y quiero oír que ustedes me puedan comprendiendo. La Iglesia Católica Romana solo lo vio como algo externo. Fíjense, la teología romanista solo veía cosas externas, y eso así ha sido siempre, ¿no? Las limosnas, se debe ver que tú des las limosnas. Se juzga la ofrenda por su cantidad o por su apariencia. Todo lo que hacen por acá, de este lado, se fijan en las cosas externas. Miren, yo puedo decirles que la mayoría de templos evangélicos o cristianos son templos moderados, templos que no son lujosos, que son funcionales nada más. Pero ¿cómo son los templos católicos? Todos, hasta del pueblito más chiquito, ¿cómo son esos templos? Porque para ellos lo externo es lo que más importaba. Pero quiero leerte cómo dice Levítico 1:14, dice así: si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Bueno, para nosotros es como esa parte que dice de un holocausto. Un holocausto era una ofrenda que traían y la quemaban, y se quemaba completamente. Eso es un holocausto. De ahí viene la palabra que se le derivó allí a lo que hizo Adolfo Hitler en la Segunda Guerra, ¿no? El holocausto nazi, porque quemaban a los judíos, los quemaban en hornos. Y esta palabra significa eso, holocausto, quemar toda la ofrenda era para Dios. Y miren, me impacta porque dice aquí: si la ofrenda para Jehová fueren holocaustos de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Hasta los más pobres, hermanos, en el pueblo de Dios, hasta los más pobres, no todos tenían para llevar un becerro, para llevar una cabra o llevar un borrego. Esos son caros, ya el otro día decíamos, ¿no? Una vaca no sé cuánto puede costar, miles de pesos. A lo mejor un borreguito pues ya cuesta menos, ¿no? Pero hay gente que no tenía para eso. Y llevaba estas avecitas, unas tórtolas o palominos. Lo importante era que se diera realmente de corazón y se diera uno mismo en esas ofrendas. Es la actitud. Hace rato yo les dije, cuando se ponía la mano en el sacrificio, el que la estaba ofreciendo decía: yo me ofrezco. Un principio de la Reforma, hermanos, fue el de dar todo. Y fíjense, no de manera externa,
sino al Señor hay que darle tiempo, hay que darle los bienes, hay que darle el oficio, hay que darle el cuerpo. No solo una parte. Ese fue un principio de la Reforma Protestante. A Dios hay que darle todo, hay que quemarnos en holocausto a Dios. Vamos a darle una más. Dios es el que provee y no la iglesia. Aquí es bien importante, hermanos, porque la iglesia católica era la que daba. Fíjense, ahí está el Papa, ¿no? Así, o uno, no sé quién sea, un obispo, ahí. Y la iglesia católica era la que otorgaba el perdón, era la que otorgaba la salvación, era la que otorgaba las bendiciones. Y no tomaban en cuenta a Dios. Y nosotros, hermanos, creemos en algo que dice aquí arriba, la providencia de Dios. Creemos que el que nos da todo lo que tenemos es Dios. Fíjate lo que dice primero los Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí está diciendo claramente de dónde recibimos, de dónde tenemos nosotros todo lo que tenemos. Viene de Dios. A veces hay gente que dice, mira, yo tengo mi casa gracias a que trabajé. No, miren, si algo nos ha enseñado esta pandemia, si algo nos ha enseñado esto, es a saber que el dinero en cierto sentido no tiene valor. Las posesiones no tienen valor. A ver, todos los que están enfermos de COVID, ahorita en la actualidad, ¿pueden trabajar? Aquí dice, ¿porque qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y ese es el principio de la Reforma, era regresar y decir, no es la iglesia la que me da, es Dios el que me da, no es la bendición del pastor. Hay gente que viene, pastor, por favor hágame oración. Yo puedo hacer oración por él, pero hermano, la Reforma Protestante nos trajo el sacerdocio universal de los creyentes. Y yo puedo venir directamente a Dios. Mire, la gente no podía venir y dar su ofrenda, tenía que tener un intermediario. La gente no podía venir directamente a Dios y orar a Dios directamente, tenía que haber un intermediario. Y nosotros confiamos, hermanos, en la providencia de Dios. Él es el que nos da todo, hermanos. Trabajo, salud, aquí le falta un pedacito, ¿verdad? Más para acá, pero no importa. Y es una doctrina hermosa, porque Él no deja su creación, hermanos. ¿Se acuerdan que hace unas predicaciones mencionaba yo a los deístas? ¿Qué decían los deístas? Decían que Dios había creado todo y se había ido. O un ser superior había creado todo y se había ido y había dejado a la creación a su buena aventura. No, hermanos, la creación está al amparo y al abrigo de Dios. Él siempre va a proveernos. No es la iglesia, hermanos, es Dios. Vamos a darle uno más. Ahora, esto es bien importante porque la Iglesia Católica enseñó siempre esto, y ahora no solo la Iglesia Católica, sino muchas otras denominaciones, ahora incluso cristianas, esta teología de la retribución. Tú dale a Dios para que Dios te dé. Y déjame decirte algo, de una vez te lo voy a decir, hermano. En la Iglesia evangélica enseñamos la doctrina del diezmo y enseñamos la doctrina de las ofrendas y de las primicias, pero no obligamos a nadie. Se enseña esa doctrina, pero no obligamos a nadie a que dé ese dinero. Y la Iglesia Católica sí coercionaba a través de psicología para que la Iglesia diera ese dinero. Nosotros no obligamos a nadie, lo enseñamos. Y déjame decirte, esto es lo que yo quería decirte. Des o no des, Dios no se puede negar a sí mismo y Él te va a seguir dando. Él te va a seguir proveyendo, aunque no des. Porque esa es la esencia de Dios. La esencia de Dios es amor, la esencia de Dios es dar. Pero en la Iglesia Católica empezaron a decirles, no, si tú no le das a Dios, no vas a recibir nada, Dios te va a maldecir. Y eso es parte de muchas teologías de hoy, de la prosperidad, de la retribución. Y yo he conocido, hermanos, gente que le ha regalado casas, carros a pastores, porque están diciendo siembra, y si tú haces eso, Dios te va a bendecir. Hermano, Dios te bendice, de eso no des. Y la gente daba por temor, la gente daba por interés. Eso le llamamos teología de la prosperidad hoy en día, ¿no? Siembra, hermano, da tu carro, da tu dinero y vas a ver cómo te va a ir bien. Ahora, ciertamente, y vuelvo a mencionar, la Biblia sí habla de la doctrina de las ofrendas, de la doctrina de las primicias y de la doctrina del diezmo.
Pero eso es un asunto personal tú con el Señor, si lo quieres dar. Dios te lo enseña, pero no porque tú no des, Dios va a dejar de darte. Él te va a seguir dando. Ahora, hermanos, la Reforma Protestante nos trajo a que reconociéramos esto. ¿Se acuerdan que Martín Lutero se dio cuenta que solamente por fe, sola fide, y después se acuñaron otras frases, entre ellas la sola gratia, la sola gracia? Entonces, la gracia es un regalo, hermanos. Y sabemos que quien nos otorga eso es nuestro Dios. Nadie nos obliga. Qué bueno, gracias a Dios que estamos en una iglesia donde nadie me obliga a dar nada. Vamos a darle uno más. Ahora, el pueblo da, no solo recibe. Esto es aquí, en nuestra iglesia, nos enseñaron esto hace rato, yo les dije, el sacerdocio universal de los creyentes. Pero fíjense cómo es en la iglesia católica, ahí, como ese triángulo, como esa pirámide. Primero hasta arriba está Dios, según ellos, ¿no? En medio está la iglesia, pero para ellos la iglesia no es el pueblo, la iglesia son todos los curas, son los sacerdotes, son los obispos, los cardenales. Ellos son la iglesia, y hasta abajo está el pueblo. El pueblo solo recibe del clero. El pueblo no participa en la liturgia. Ahora ya un poquito, después del Segundo Concilio Vaticano, como que la Iglesia Católica se reformó y dejó que los laicos participaran un poco, pero antes los laicos no participaban en nada, para nada dentro de la liturgia. Y hermanos, nosotros, miren, voy a leer Hechos 20:35, dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces en la iglesia evangélica, en la iglesia reformada, protestante, como le quieran llamar, el pueblo también da directamente. El pueblo viene y da las ofrendas que Dios ha puesto en su corazón, y el pueblo participa. Ahorita está dirigiendo una hermana, han dirigido otros hermanos, está participando la hermana Ari, hay varios hermanos aquí que están participando, tampoco muchos, no van a decir que ya está la iglesia está llena, ¿verdad? Porque luego empiezan a hablar ahí, no, pues está, no, hay algunos que otros hermanitos aquí. Pero están participando, hermanos. Tú ahí en tu casa también, tú puedes leer la Biblia sin que ningún sacerdote te la interprete. Y tú puedes bendecir a otros, tú puedes compartir, de hecho debes hacerlo, compartir la palabra con otros. Nosotros, hermanos, como cristianos, allá aquí el pueblo solo era un receptor. Aquí, hermanos, no solamente recibimos, sino somos de bendición a otros. ¿Quién es la iglesia? ¿Aquí quién era la iglesia? Los sacerdotes. Los curas, toda la curia. Y aquí la iglesia, ¿quién es la iglesia, hermanos? Nosotros somos la iglesia. De hecho, la palabra eclesia significa llamados fuera. Y ahorita, desgraciadamente, no podemos, ¿verdad? Somos la iglesia ahí, como decía la hermana, a distancia, de una manera remota, pero somos la iglesia, hermanos. Nosotros somos la iglesia. Tanto es, hermanos, que hay iglesias que a veces se quedan sin pastor, y hay hermanos, ancianos, líderes, que pueden pararse a predicar y dirigir a la iglesia, porque hay un sacerdocio universal, porque la iglesia es enseñada también. Vamos a darle otro, me parece que ahí ya. Hermanos, quiero concluir con esto. El dinero que Dios te da, no debemos darlo, recuérdalo bien, hermano, no por obligación, no porque alguien te coercione, no porque alguien te venda algo. Ahora, me da tristeza también, y yo lo decía, hay algunas iglesias evangélicas donde ya empiezan a cobrar por los matrimonios, por los 15 años, por los cultos especiales. No debe ser así, hermanos. La Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. A mí me da tristeza ver que hay cantantes cristianos que ya son tan famosos, que han ganado Grammys también, y son tan famosos que ahora van al Auditorio Nacional y cobran lo mismo que cobra Luis Miguel, o a veces hasta más caro. Entonces, ¿dónde está el ministerio, hermanos? Lo que recibiste de gracia, ¿dónde está? Nosotros no fuimos llamados para eso. Sí, está bien, deben cobrar, porque también de eso viven, pero no las cantidades que...
Hay iglesias, hermanos, donde todo le tienes que comprar, se graban las predicaciones y le tienes que comprar a fuerza, le tienes que comprar los audios, los discos para que el pastor se enriquezca. Así no es, hermanos. La Reforma Protestante nos hizo recordar que tenemos que ser una iglesia sencilla, una iglesia humilde, una iglesia